Bendiciones, amados, y bienvenidos a la Escuela Academia de Formación de Vida de Reino Ministerio Internacional. Qué alegría compartir con ustedes este discipulado. Hoy vamos a continuar con nuestra lección. Hoy tenemos lección número 3 y vamos a estar hablando acerca de principios. Estamos hablando de primeras experiencias y una de esas primeras experiencias, pues obviamente nos lleva al principio de nuestra fe. Como es la calidad de este discipulado, es llevarlos a un nivel de comienzo, de principio, para las personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de cuál es el propósito de Dios, es más, de quién es Dios, de dónde viene nuestra fe. Y para eso entonces tenemos que ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 28, el cual nos va a ayudar a entender la clase de hoy. Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Esa palabra nos lleva a el principio. La Biblia dice que Dios nos formó del polvo de la tierra. Al primer Adán sopló sobre él aliento de vida y fuimos desde ese momento seres vivientes. Y ya hemos hablado la semana pasada que por causa del pecado de Adán, obviamente Adán y Eva, entonces todos los seres humanos nacemos con esa semilla del pecado. Pero Dios tenía un plan trazado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan había un personaje que hoy hemos estado hablando toda esta semana. Ustedes han estudiado acerca de este personaje importante que es Abraham. Abraham significa padre de multitudes y también es conocido como el padre de la fe. Así es como se le conoce. Abraham, y para que tengamos en perspectiva, hay 3 religiones en el mundo, solamente 3 religiones en el mundo, que coinciden en algo, y es la figura de Dios como creador, la figura de Abraham como padre de la fe, y esas son las religiones judías, musulmanas y obviamente la cristiana. Cada una de las religiones judías, pues cuando vino Jesucristo no lo recibieron como tal. Cuando surgió en la religión musulmana un hombre llamado Mahoma, entonces decidieron seguirlo a él. Nosotros seguimos a Cristo. Y es a través de Jesucristo que podemos entonces hacer la conexión con el patriarca Abraham. Pero hay algo muy interesante acerca de Abraham. De nuevo estamos hablando de cómo inició nuestra fe, dónde está el fundamento. Eso es lo que estamos tratando en estas primeras lecciones. Algo muy importante que queremos aprender acerca de la vida de Abraham era y es su fe, lo que fue su fe. Porque también hemos hablado de que la palabra es clara donde dice que nuestro conocimiento, nuestra salvación amerita a través de la fe, la cual es dada por Dios. Y con esa fe es que podemos creer. Fe es creer en lo que Dios dice y en su palabra. Pero vamos a ver 4 características que tenía nuestro patriarca o el padre de la fe, Abraham. Y eso lo vamos a encontrar no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos hace referencia acerca de esa trayectoria, pero nos habla acerca de la fe. En el capítulo 11, más específicamente, es donde vemos, le podemos llamar el Salón de la Fama de la Fe, donde el escritor relata y comienza diciendo: por la fe estos hombres hicieron aquello, estos valientes lograron esto. Y después entonces describe la fe de Abraham y podemos deducir 4 enseñanzas sencillas, las cuales vamos a mirar en este día. La primera la encontramos en Hebreos capítulo 11 y los versículos 8 al 10. ¿Lo leemos? Dice así:
Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios era el arquitecto y constructor. El primer punto que vemos aquí es que Abraham, por medio de la fe, le creyó a Dios sin saber a dónde iba. Dios le dice a él: deja tu tierra, deja tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces, pero una tierra que fluye leche y miel. Y para usted y yo alcanzar las promesas de Dios, tenemos que creerle a Dios, creerle a su palabra. Cuando Dios pone algo en ti que tú sabes que es Dios, créeme, no tienes que consultar, no tienes que... la gente busca señales, busca confirmaciones, es como... en lo natural, sí, si usted le dice a un médico: tienes esta enfermedad, usted sabiamente busca una segunda opinión. Pero si es Dios el que te habla, tú no tienes por qué cuestionar lo que Él te dice. Entonces el primer punto que vemos en Abraham es que él decidió creerle a Dios sin saber a dónde iba. Eso es la fe. El segundo punto lo vemos en los próximos versículos. En el versículo 11 y 12 dice así: por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma ya era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que, de este modo, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena del mar. El segundo punto entonces que vemos aquí es que Abraham decidió creerle a Dios sin saber dónde, pero también sin saber el cómo. Sin saber el cómo. En el estudio de esta semana vemos que Dios llama a Abraham y Abraham estaba teniendo un conflicto. Ya está viejo, tiene más de 75 años, la esposa es estéril. Dios le dice que a través de él iba a ser padre de multitudes, que él iba a tener una descendencia grande. Y Abraham tuvo un tiempo de conflicto. ¿Por qué? Porque miró su situación natural, miró su condición, se vio viejo, vio a la esposa de la misma condición y empezó a hablar con Dios. Y dijo: pero ¿cómo va a suceder esto? Y hasta llegó a pensar en la lógica humana. La lógica humana decía, en ese tiempo, en el tiempo de esa cultura, era que si no había descendencia, quien quedaba heredero de todo era el criado, el mayordomo, el principal. Entonces Abraham ya prácticamente estaba como que entrando, a pesar de su fe, estaba entrando en una posible duda. Y entonces Dios, en su amor y en su misericordia, lo saca en una noche estrellada y le dice a Abraham: mira para arriba, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham dice: no. Le dijo Dios: así será tu descendencia. No me preguntes cómo, le está diciendo Dios. Lo que yo te dije que iba a suceder, va a suceder. Eso fue entonces una lección para Abraham, para crecer en fe y entonces ver más adelante la promesa de Dios. El tercer punto entonces es creerle a Dios sin saber cuándo. Imagínense, sin saber dónde, sin saber cómo y sin saber cuándo. Eso lo encontramos en los versículos 13 al 16. Leamos. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria.
Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad para regresar allá. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Ve, Abraham, para poder entender lo que Dios tenía para él, Abraham tenía que pasar por encima de sus circunstancias, tenía que pasar por encima de sus limitaciones y visionar. ¿Qué es visionar? Visionar es ver más allá. No sabía a dónde iba, no sabía cómo Dios lo iba a hacer, no sabía cuándo lo iba a hacer, porque dice que esperaban, y eso es la fe. La fe es esperar. Una fe microondas no nos va a llevar muy lejos. Sí, hay personas que tienen esa fe microondas, que quieren que las cosas sucedan tan pronto terminen de orar. A veces Dios nos permite que pasemos por procesos para que esos procesos nos lleven a una madurez. Y el último punto es creerle a Dios sin saber por qué. Versículos 17 al 19 leemos: Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene el poder para resucitar de los muertos, así que en sentido figurado le recobró a Isaac de entre los muertos. Tal vez yo leí otra versión, pero lo que está diciendo es que Abraham tuvo una situación, y es que no solamente salió del lugar de donde estaba sin saber a dónde iba, no sabía cómo Dios le iba a dar la promesa de tener un hijo a pesar de que estaba anciano, no sabía cuándo esto iba a suceder, es más, sucedió casi a los 100 años, pero el más importante es, no sabía el por qué después de que Dios aparentemente le había dado la respuesta y la bendición y la promesa, ahora Dios le pone una prueba. Y esa prueba es que una vez que su hijo nace de la promesa, hijo de Abraham y de Sara, cuando es un joven, Dios le dice, Abraham, sacrifica a tu único hijo. Mire, muy interesante esto. Para nosotros culturalmente no entendemos eso. Abraham culturalmente sí entendía eso, porque en ese tiempo sí hacían ciertas etnias paganas, hacían sacrificios de humanos. Así es que lo que Dios le dijo a Abraham no era una cosa loca para él la entendía. Pero donde Abraham demostró su fe era que él no tenía que entender el por qué, sino un para qué. Y eso sucede cuando somos probados en nuestra fe. Porque Dios nos prueba nuestra fe no es para que nos quejemos con un por qué, sino para que nos preguntemos el para qué de la prueba. Porque cuando el para qué de la prueba se convierte en un propósito, entonces Dios va a bendecir por encima de nuestras expectativas. Dice que Abraham tomó a su hijo y le dijo, hijo, vamos a adorar en el monte. Y pues el hijo sabía, la cultura era que se adoraba llevando un becerro, un cordero, y se sacrificaba. Y Isaac mira la leña, y mira el fuego, y mira todo, y dice, ¿y el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de sacrificio. Lo que no sabía el hijo era que él era el sacrificio. Obviamente la historia cuenta que Abraham preparó todo, puso al muchacho encima de la leña, lo iba a matar, y Dios le dijo, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho.
Abraham alza la mirada y había un becerro que Dios tenía preparado. Mire qué tremendo esto. ¿Qué lo llevó a Abraham a creerle a Dios de un para qué? Porque dice el versículo, volvamos al versículo 19, donde dice, consideraba Abraham que Dios tiene el poder para resucitar de entre los muertos, y dice, en quien sentido figurado le volvió a recibir. Abraham tuvo que visionar a través de la fe como Dios era poderoso para aún levantar a su hijo aún de las cenizas. ¿Por qué? Porque Abraham tenía algo claro, que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Obviamente es interesante ver cómo después el desarrollo de lo que Abraham hace de Isaac, después nacen las 12 tribus que viene a ser la nación, de Jacob, y después la tribu de Israel, que de ahí viene nuestro Salvador Jesucristo, en quien nosotros creemos y tenemos firme acerca de nuestra fe. Así es que espero que eso te haya ayudado a reforzar lo que ya han estudiado durante la semana, y sabemos que vamos a seguir en este crecimiento y ya por fe también yo veo, así como Abraham vio hacia el futuro, yo puedo mirar hacia el futuro lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo y va a hacer con tu vida. Sean bendecidos, gracia y paz.